a la luz de la palabra, podcast cristiano. Eh, Tenemos a nuestro cuarto invitado, el pastor Ismael Mejía desde El Salvador. Antes de comenzar el podcast y las preguntas, quiero leer un versículo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es el pecado? Pero espérame. Eh, Estábamos ya grabando y hubo un error de, Sí, de memoria. Tengo una memoria de 16 sí, gigas que está limpia, no tiene nada. Pero el enemigo sí, es tan, mm, ¿cómo se puede decir? Es tan malo que no quiere que salga sí, ese sí, mensaje, porque estamos hablando de cómo vencer el pecado. sí, correcto, correcto, Y entiendo. el enemigo no va a querer que salga, pero nosotros vamos a hacer lo mejor que está a nuestro ¿Ok? alcance, que Dios nos permita, para que ese mensaje salga a luz. Amén. Amén, Eh, amén, así. Preséntate, Pastor Ismael Mejía. Eh, pues es una bendición el poder estar en este programa, ¿verdad? Junto a mi hermano Michael, ¿verdad? Amén. Y poder ser de bendición a todos aquellos que van a poder ver esta transmisión, que pueda ser de mucha edificación. Amén. Como ya Michael lo dijo, mi nombre es Ismael Antonio Mejía. Estamos al frente del ministerio El Rey Eterno. Estamos ubicados en El Salvador, ¿verdad? Zacatecoluca. Estamos en Colonia Guadalupana, pasaje J, casa número 8, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, es una bendición el poder estar en esta reunión, ¿verdad? Compartiendo los conocimientos bíblicos, ¿verdad? Amén. Que son de mucha edificación para los oyentes. Amén. ¿Cómo vencer el pecado? ¿Qué tenemos que hacer para no pecar? Aunque sí es difícil, Muy bien. porque la Biblia dice que desde que nacemos nosotros entramos en pecado y Sí, somos niños. ¿Cómo es posible? sí. Sí, claro, es por la misma naturaleza caída. Acordémonos que eh, nuestros padres, hablando de Adán y Eva, pecaron desde el principio. Y el pecado, dice la palabra, que entró por un hombre. Y así pasó a todos los hombres. Así pasó a toda la raza humana. El pecado, por eso el ser humano hoy está con esa inclinación, una inclinación a lo malo, una inclinación a lo perverso, una inclinación a lo contrario a la voluntad de Dios. Y Amén. eso es el pecado, es aquella fuerza que por naturaleza, ¿verdad? Nos lleva a estar en contra de la voluntad de Dios, nos Amén. lleva a pecar, a violar sus leyes, a violar sus mandamientos, a violar sus principios. Amén. Entonces, eso es el pecado. Ahora, ¿cómo vencerlo? ¿Cómo vencerlo, verdad? Eso es también interesante, ¿verdad? Porque debemos de estar conscientes de que nosotros tenemos una lucha contra el pecado. Entonces, ¿cómo lo podemos vencer? ¿Cómo enfrentar el pecado diariamente? Amén. En Santiago 1:12 dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha Amén. prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Entonces, ¿cómo vencerlo? Número uno, huyendo de él, huyendo del pecado. Hay que huir del pecado. Hay que huir. Número dos, vida de oración. Una vida de oración es importante para poder vencer el pecado. Y número tres, resistir a la tentación. Poner resistencia a la tentación. Que cuando la tentación venga, podamos nosotros decirle, no quiero nada contigo. Amén. Amén. Pero yo creo que eso para los adultos es un poco más difícil, porque quizás Sí, sí, sois más fuerte espiritualmente que un joven. Eh, sí, sí, Hay chicos que tienen novia, ¿vale? Hay sí, chicos sí, que, al menos acá, de 12 años, 13 años, sí, con cigarros, con marihuana, con alcohol, con sí, señoritas sí, con falda corta. Eso es pecado. sí, ¿Hay dimensión sí. de pecado? No, pecado es pecado
¿verdad? Acordémonos que el pecado eh, es progresivo. Amén. El pecado va entrando poco a poco en la vida del ser humano y se va arraizando, se va empoderando, ¿verdad? Y el pecado, pues, es pecado eh, desde cualquier punto de vista. Todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, a los principios de Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, pecado es pecado. Amén. No hay pecado ni negro ni blanco. El pecado es pescado. es, es pecado, ¿verdad? Amén. Claro, ¿verdad? No podemos decir, oh, este es una mentirita piadosa, no, es una mentirita, no, no, es pecado, ¿verdad? Así es que eso tiene que quedarnos claro también, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros los seres humanos estamos jugando con el pecado, ¿verdad? Y dice la palabra que no podemos nosotros caminar sobre brasas y no quemarnos, Amén. ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Entonces, es un peligro, es un peligro. Ok. Antes hablaba que para ustedes de adultos es más fácil vencer el pecado que para nosotros de jóvenes. Yo, por ejemplo, Sí, yo tengo pareja y yo para sí, vencer el pecado, ¿qué hago? Leo la Biblia, todas las noches leo la Biblia, de lunes a sábado y a veces es posible hasta el domingo y oro siempre para mantenerme alejado del pecado, porque cuando leemos la Biblia, ahora no me acuerdo el versículo, pero hay una parte que dice, eh, pelea, pelea, pero cuando se trata de la carne, corre, porque Dios sabe que sí, sí, somos débiles contra la carne. sí, correcto, correcto, así es, así es. Tú como pastor, Ismael, ¿qué consejo Sí, le sí. darías a los jóvenes y a mí como joven para no caer en esa tentación, para no caer en pecado, para no venir a menos delante de Dios? Sí, sí. Bueno, yo quiero mencionar Amén. tres consejos que le daría a los jóvenes, eh, que claro, así como tanto como el joven y el adulto, el viejo, está expuesto a pecar, está inclinado, está cerca del pecado, pero quiero darles tres consejos, ¿verdad? A los jóvenes. En primer lugar, el primer consejo que yo le daría a los jóvenes en relación al pecado es que el pecado es un enemigo a vencer. Amén. El pecado está al acecho. El pecado vamos a vencerlo y lo vamos a ver como un enemigo. Amén. En primer lugar, que el joven entienda de que el pecado es un enemigo. Número dos, yo le aconsejaría y le hablaría acerca de las consecuencias del pecado. Porque muchas veces el joven vive una vida de pecado y no está considerando las consecuencias que esta trae. Y número tres, la victoria sobre el pecado. Sí se puede vencer, sí se puede vencer el pecado en nuestras vidas. Hay victoria y, por supuesto, no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del poder Amén. divino, con la ayuda de Dios. Amén. Perfecto. Dime un versículo que habla del pecado. Hay un versículo muy interesante que me llama mucho la atención y está en 2 Timoteo 2:22. Ok. Ahí dice de esta manera: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Interesante, me llama mucho la atención y este texto nos habla o nos dice cómo podemos vencer al pecado. Y es una forma y es huyendo de él, huyendo del pecado. Este caso no vas a poner resistencia, sino que vas
a dar huida, vas a escapar, te vas a dar la vuelta cuando el pecado aparezca, cuando el pecado toque a la puerta. Entonces, una de las formas es huir, huir de pecado. Hay un dicho acá en mi país, El Salvador, que dice, es mejor que digan, aquí corrió, y no que digan, aquí quedó. Amén. Entonces, una forma de vencer al pecado es huir de él, huir. Amén. Muchas personas buscan en la Biblia cuáles son los pecados. Todo es pecado, todo. Sí, Lastimosamente, Dios hizo todo. Hizo desde la A a la Z. Él es el alfa y el omega, dice la Biblia. Pero, sí, sin embargo, ¿qué pasa? Pasa que el humano pervirtió todo. Lo hizo todo malo. La música, todo. Hay un debate que el tomar, algunos dicen que es pecado, otros no. La Biblia dice de no exagerar en general, hasta comer mucho, la glotonería creo que se dice, ¿no? sí, sí, Es sí. pecado también. Tomar es pecado. Y yo creo que vamos a entrar en un debate, no con nosotros dos, sino con las Sí, sí. personas que van a ver ese video. Porque, Sí, repito, correcto, correcto. hay personas que dicen, pues es pecado tomar sin emborracharse. Y hay otros que dicen que es pecado solo emborracharse. Ajá, sí, sí, correcto, correcto. Claro, muy bien, ¿verdad? Yo creo que en este programa solamente es para dar opiniones, Amén. dar consejos, pero también respetamos las opiniones, los pensamientos de cada uno de los demás. Así es que Amén. en este caso, el tomar, ¿verdad? Si alguien dice, no, nomás me voy a tomar una, pues nomás me voy a tomar dos. Entonces, lo podemos considerar como pecado. Ahora, el pecado es algo progresivo. El pecado eh, es como una semilla, ¿verdad? Amén. Que alguien deposita en la tierra, pero de repente echa raíces, germina, nace una planta, se hace un árbol y comienza a dar frutos. Así también es el pecado. El pecado, no más una, no más dos, pero así comienza, así se va y de repente ya no es una, ya no es dos, sino que son una docena, dos docenas. Y el pecado pues ha tomado fuerza y ahora es imparable. Amén. Entonces, por eso es que nosotros, ¿verdad? En mi punto de vista, dice Proverbios, no veas al vino cuando rojea en el vino, porque entra suavemente por los ojos, pero al fin como serpiente morderá. Así que Proverbios dice, no, ni lo veas, ni siquiera lo veas. Así es que ese sería, ¿verdad? El consejo. Y en este caso, los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes muchas veces creen que ellos tienen el control. Los jóvenes muchas veces creen que ellos las pueden. No, si es que yo las puedo, ¿verdad? Yo tomo el control del vicio. El vicio a mí no me domina, no me controla y yo sé lo que hago y yo nomás de una, de dos no paso, nomás solamente. Pero eso es progresivo. Cuando uno viene a sentir, ya hay un avance. Cuando uno viene a sentir, hemos perdido el control y estamos ya en graves problemas. Hasta la Biblia dice, el hombre que se cree sabio en su propia opinión es tonto, es estúpido, dice la Biblia. Sí, Entonces, sí, sí, eh, pecado es hablar mal, pecado es pensar mal, pecado es emborracharse, tomar, pecado es ver pornografía, pecado es sí, no hacer la voluntad de Dios, sí, descarriarse, salirse de la dirección de la cual Dios quiere que nosotros vayamos, en la dirección buena, no en la mala. correcto, correcto, así es. Pecado es hasta no creer en Dios, pero hay un pecado más grande que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Sí, ¿Es perdonado sí, ese sí. pecado? Siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino, un Ok, arrepentimiento verdadero. Puede ser
perdonado, puede ser limpiado, borrado, restaurado, y siempre y cuando sea un arrepentimiento verdadero, un Amén. arrepentimiento de corazón, sincero, delante de Dios. Amén. Hacemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y vivir en santidad? El pecado es el temor a Dios, número uno. Número dos, la diferencia es la presencia del Espíritu Santo. Y número tres, una vida nueva, una vida renovada. Es lo que hace la diferencia entre pecado y vivir en santidad. Entonces, tres cosas importantes. Número uno, el temor a Dios. Número dos, presencia del Espíritu Santo. Y número tres, una vida nueva. Es lo que hace la diferencia entre pecado y vivir en santidad. Tú con la nueva vida estás hablando de bautismo, perdón, ¿verdad? Cuando hablamos de la vida nueva en Cristo, estamos hablando de un nuevo estilo de vida, Ok. de un nuevo estilo de vida, de un cambio de mente, de un cambio de actitud, de un cambio de ver las cosas en Amén. tu caminar, en tu proceder. Ya no, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Amén. Y lo que antes hacía, pues lo hacía en la carne, pero ahora lo hago según el Hijo de Dios, Amén. según los principios del reino. Tú desde siempre eres pastor, bueno, en el sentido de desde siempre, ya tienes años de ser pastor o antes de convertirte. Yo no te conozco, yo te conozco muy poco. Te conozco por mi madre, te conozco porque fuiste el mejor amigo de una persona que es parte de mi familia. Eh, entonces, por lo que he entendido, tú no siempre fuiste cristiano, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hizo cambiar para que te arrepintieses y ya no estar en el pecado? Muy bien, interesante esa pregunta porque yo creo que hay muchos que se van a identificar conmigo en este aspecto. Y lo que me hizo buscar a Cristo, lo que me hizo buscar el Evangelio, fue una vida de, de soledad, una vida de tristeza, una vida de derrota, una vida vacía en la que yo vivía. Tal vez los deleites temporales, los deleites de este mundo, los deleites de la carne no llenan el corazón, no llenan, no Amén. satisfacen, ¿verdad? El alma. El alma está sedienta, el alma está gimiendo. Entonces hay un vacío y eso es lo que había en mí. Había un vacío, había algo que no estaba completo en mí, una Amén. vida de mentira, aquello era ficticio, pero, pero, pero hubo un momento en que me di cuenta de que había alguien que podía llenar ese vacío, alguien que podía cumplir, ¿verdad? Con mi necesidad, que podía saciar el hambre, que Amén. podía saciar la sed de mi alma, de mi interior. Y entonces fue eso lo que me hizo llegar al Evangelio, fue eso lo que me hizo venir a los pies de Jesús. Amén. La soledad, de estar solos, es malo porque es donde el Sí, enemigo llega y te comienza a correcto. maquinar la mente. Yo hace años, en el 2018, entre el 18 y el 19, me quise suicidar 3 veces. Desde esa, ¿cómo es que te dice en español esa cosa? Balcón, creo que se Sí, dice, ¿no? Ok, sí, balcón. balcón. Eh, Me quise suicidar 3 veces. Estuve de depresión, no comía,
eh, me metía medicamentos y por eso engordé bastante. Entonces, sí, mi consejo para esas personas que verán este podcast, que es el cuarto episodio, gracias a Dios, no os encerréis en vuestro cuarto, buscad ayuda. No ayuda humana, porque los humanos nos equivocamos. Buscad ayuda en Dios, porque es la única solución a nuestros problemas, a nuestra soledad, depresión, quizás hasta instintos suicidas. Entonces, mi consejo para los jóvenes, ancianos, no ancianos, es buscar a Dios. Dios existe, aunque si no nos vemos, no los vemos, perdón. Dios es bueno, Dios es amor, pero así también Dios es ira, Dios es castigo. La Biblia dice que la espada, perdón, la Biblia es una espada a doble filo, a doble, a doble filo, ¿no? sí, sí, ¿no? Doble filo. Entonces, yo no sé qué estáis esperando para arrepentiros, para convertiros, para venir a los pies de Cristo. Eh, yo tengo un amigo que lastimosamente no es cristiano. Él perdió al papá. El papá se suicidó, se tiró del quinto piso. Y él se echa la culpa porque no pudo hacer nada. En dos ocasiones él pudo agarrarle la mano, pero a la tercera vez ya no. Entonces, si tenéis problemas económicos y cualquier otro tipo de problema, la única solución a ese problema es Dios. No es el dinero, no son las amistades, no son las mujeres, ni mucho menos el trago. Al contrario, el trago te hace olvidarlo unos minutos, unas horas si es capaz, pero después, cuando se quita la borrachera, eso te viene y pega más fuerte, porque sabes que te estás matando a pautas, ¿vale? No sé si me hago explicar, porque es difícil vencer el pecado. Yo que soy joven, yo oro, leo la Biblia, busco a Dios, voy a la iglesia, y aún así es difícil vencer el pecado, porque el pecado es diario. Lo encuentras en la Sí, sí. esquina, quizás tú vas caminando y ves a una mujer con una minifalda, o quizá con un escote corto. Entonces, ¿cómo podemos vencer el pecado diario? Aún así, si leemos la Biblia, si oramos, ¿cómo lo podemos vencer? Eh, claro, claro. Yo creo que el vencer esta lucha contra el pecado es un proceso. No va a ser de la noche a la mañana. Amén. No va a ser porque ya oré, porque ya leí la palabra, porque ya oí el mensaje. Va a ser un proceso. Es un proceso en nuestra vida diaria, en nuestra vida de fe, ¿verdad? Pero sí, claro, podemos encontrar algunas herramientas, ¿verdad? Podemos encontrar herramientas como, por ejemplo, una vida de oración. Amén. Una vida de oración son herramientas, ¿verdad? Que el Señor nos da, nos facilita para poder nosotros vencer el pecado, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo, de igual manera. El Espíritu Santo es otra herramienta que nos ayuda a poder vencer el pecado. Eh, una vida de obediencia, el obedecer la palabra, el obedecer la voz de Dios también, eso nos va a ayudar también a poder vencer el pecado. Entonces, Amén. esto va a ser un proceso. Esto no es algo de que, de la noche a la mañana, no, es un proceso. Nosotros llegamos porque si ponemos de ejemplo a los jóvenes tienen sus luchas, vienen tentaciones, el enemigo viene, pues toca la puerta de su corazón, pero también así los adultos, los de 40, los de 45, los de 50 también. Si no, veamos el caso de Jesús. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches
y fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Entonces, aún Jesús, aún el Hijo de Dios, aún el santo, el que no cometió pecado, y después de haber ayunado 40 días, fue tentado por Satanás. Fue inducido a pecar, porque eso es la tentación. La tentación es cuando somos inducidos a pecar, somos inducidos a hacer lo malo, somos inducidos a, a negar a Dios, a violar las leyes de Dios. Entonces, aún Jesús fue tentado, pero él en una vida de obediencia a la palabra, fue como él también superó esta tentación, cómo superó ese pecado, ¿verdad? Una vida de obediencia, una vida, pues, ¿verdad? Basada a la palabra del Señor, Amén. ¿verdad? Entonces, bien, es un proceso, ¿verdad? Esa lucha, por eso aquellos que dicen, no, hermano, pero si yo estoy joven, claro, yo entiendo, pero es un proceso. Vamos a luchar hoy, vamos a luchar mañana, y si es posible, posiblemente nos sintamos, ¿verdad? Que hemos caído, pero luego nos levantamos y seguimos adelante, seguimos Amén. luchando, seguimos batallando. Por eso en esta hora yo quiero animarles, aquellos que están luchando, que han caído y dicen, hermano, es que yo ya no puedo, es que yo he caído, es que yo no quiero negarle, no quiero ofender a Dios, pero yo quiero animarte en esta hora a que sigas adelante, a que no te desanimes, a que no pienses de que ya ha terminado todo. No, no, no. Es un proceso. La lucha contra el pecado, la victoria sobre el pecado, la vamos a lograr, pero hay que entrar, hay que someternos a ese proceso, a Amén. un proceso de obediencia a la palabra, una vida de oración, una vida bajo la influencia del Espíritu Santo y adelante, adelante, adelante. Amén. Pasamos a la segunda parte del podcast, que son preguntas rápidas y respuestas cortas. ¿Te parece? Amén, de acuerdo. Último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? El último libro del Antiguo Testamento, acordémonos que Dios siempre ha hablado al hombre y en este caso lo ha hecho a través de los profetas. El Amén. profeta Malaquías, el libro de Malaquías, ¿verdad? Es el último libro del Antiguo Testamento y es, pues, ¿verdad? El medio que Dios ha utilizado a los profetas, ¿verdad? En este caso Malaquías, para poder hablar al hombre, para poderle exhortar, para poderle instruir, para poderle animar, para poder Amén. llevar esa palabra de parte de Dios. Y es Malaquías. Ok. Abro una paréntesis sobre Malaquías, que fue un profeta. Y este argumento que voy a tocar, ese tema que voy a tocar ahora, también quizás para aquellos que nos miran va a traer no repercusiones, sino polémica. No queremos polémica, ¿vale? Nosotros estamos dando nuestros pensamientos, como nosotros no interpretamos, sino como Dios nos hace ver la Biblia a nosotros, ¿vale? Porque Sí, la amén. Biblia dice, maldito aquel que agregue y quite a mi palabra. Sí. ¿Existen los profetas en el día de hoy? Profetas, existen. Hoy en el presente no existen los profetas. Lo Amén, que sí existe es el don profético, amén, que es diferente. Hoy en día, pues recordemos que cuando Jesús asciende al cielo, reparte dones a los hombres y ahí entra, ¿verdad? El don profético, ¿verdad? Donde Dios está siempre manifestándose, ¿verdad? Es una manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? A favor de la iglesia con el propósito de preparar, de santificar a la iglesia en estos últimos tiempos. Entonces, sí tenemos el don profético que está operando en estos últimos tiempos. Una pregunta, ¿por qué hay iglesias que se definen proféticas
¿Y por qué hay personas que se definen profetas si la Biblia lo dice claramente que no existen los profetas? ¿De dónde es que se agarran para decir que son profetas? Sí, yo creo que aquellos que se definen como iglesias proféticas, es una línea de iglesias donde su dirección está basada en la profecía, en el don profético. Ese es su fuerte. Ahí ellos se guían eh, base a una palabra profética, bajo esta línea, ¿verdad? Esta corriente, ¿verdad? Lo que es la profecía. Entonces, ellos muchas veces se inclinan en ese aspecto, ¿verdad? Y hacen a un lado lo que es la escritura, ¿verdad? Y si la toman en cuenta, pero es en poco, donde su fuerte es la profecía. Y es ahí donde ellos se mueven, donde ellos se guían, ¿verdad? Bajo una palabra profética. Por eso ellos se identifican y dicen, nosotros somos una iglesia profética, ¿verdad? Una iglesia que está guiada o basada base a la profecía. Y aquellas personas que dicen, yo soy profeta, tengo el, tengo el diploma, título de profeta. ¿Cómo es eso? Eso yo creo que muchas veces hay títulos, ¿verdad? Que nos atribuimos, ¿verdad? Pero yo creo que desde el momento alguien está publicando la palabra de Dios, desde el momento que alguien está en un púlpito llevando el mensaje del reino, desde el momento que alguien está con un micrófono compartiendo la buena nueva, ya es un profeta, ya está profetizando, ya está llevando buenas nuevas, ya está llevando las promesas del reino y pues en ese momento, ¿verdad? Desde el momento que está llevando ese mensaje, llevando las buenas nuevas, ya prácticamente pues está en el papel de profeta, ¿verdad? Aunque como decíamos a un principio, no como los profetas del Antiguo Testamento, hombres que eran llamados directamente por Dios. No, hoy en día, pues, ¿verdad? El llevar las buenas nuevas, el publicar las buenas nuevas de diferentes lugares, ¿verdad? A través de un micrófono, a través de un púlpito, en una esquina, en una calle, ya también eso, pues un predicador, ¿verdad? El predicador ya también se convierte en un profeta de Dios, ¿verdad? Alguien que lleva, el profeta en primer lugar recibe la palabra directamente de Dios. Okay. Número dos, comparte la palabra al pueblo, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Ahí están esas señales, ¿verdad? Que recibe la palabra y la comparte, la recibe y la comparte, ¿verdad? Al pueblo. Entonces, sí, en estos últimos tiempos, hay muchos que se autodenominan profetas, ¿verdad? Son títulos, ¿verdad? Pero bien, ¿verdad? Yo creo que ahí pues cada quien, ¿verdad? Es responsable, ¿verdad? De sus actos. De sus actos, de lo que dicen o del llamado. Cada quien tiene un llamado y pues cada quien, ¿verdad? Es responsable de ese llamado. Amén. ¿Qué objeto usó David para derrotar a Goliat? Interesante porque sí es una lucha contra un gigante, ¿verdad? Eh, contra el gigante Goliat, ¿verdad? Y claro, David también David se negó a llevar aquella armadura, ¿verdad? Que usaban los guerreros, ¿verdad? Pero no, David usó una onda y una piedra, ¿verdad? Con la cual venció a ese gigante, ¿verdad? Amén. Con un solo golpe, ¿verdad? Pero no era en sí la piedra, sino que era la presencia de Dios, ¿verdad? Con David, el respaldo de Dios con David. Pero sí, utilizó como herramienta, como arma, una onda y una piedra, ¿verdad? Amén. Con la que derrotó a ese gigante.
Ok, regresando al argumento, ¿cómo vencer el pecado? La Biblia habla de una historia, habla de la historia de Sansón. ¿Qué fue que Sí, mató o que hizo que el mismo Sansón se matase? Bueno, sí, sí. no se suicidó, sino que mm, por el pecado en el cual cayó, pasó lo que le pasó. ¿Por qué? Sí, sí. Claro, muy interesante porque yo creo que nosotros también hoy en día, a través de la historia de Sansón, ¿verdad? Podemos llegar a creer, ¿verdad? Que fue causada por su propia fuerza y su propia determinación, ¿verdad? Al derrumbar aquellos postes, aquel edificio y los escombros cayeron, tanto así que lo mataron a él y a muchos filisteos, pero hay algo más profundo, ¿verdad? Hay algo más espiritual en todo esto, lo que llevó a la muerte, ¿verdad? A Sansón, ¿verdad? Y en este caso, eh, el pecado tiene tres consecuencias. Número uno, te produce ceguera. Número dos, te esclaviza. Y número tres, te produce muerte. Entonces, Sansón, lo que le causó la muerte fue prácticamente la desobediencia y el pecado. Eso fue lo que lo llevó como consecuencia a la muerte. Tanto así que él le pide a Dios, después de que se han burlado de él, después de que le han sacado los ojos, después de que lo han maltratado, después de que lo han esclavizado, y le ora a Dios y le pide, Señor, dame otra oportunidad, devuélveme la fuerza. Y tanto así que él muere trágicamente, pues tras tomar la decisión, ¿verdad? Eh, por su propia fuerza y su propia determinación, derrumbar aquel edificio. Pero Amén. sí, ¿verdad? Hay algo más profundo, más intenso, ¿verdad? Lo que es la desobediencia y el pecado. Eso nos lleva a la muerte. No hay edad para morirse. Hay un dicho que dice, aunque te pongas, si no te toca, no te lleva. Pues yo puedo decir que, al menos acá en Italia, yo tengo 12 años de estar acá, no soy italiano, yo soy de orígenes salvadoreños. Hay muchas madres que le dicen, ve, pero ten cuidado. Y esos chicos van a las discotecas, van a bares a tomar. Y ah, muchas veces hay noticias en la tele donde sale la madre llorando. Mi hijo era bueno, mi hijo no hacía nada. Y le echan la culpa a Dios. Pero no es culpa de Dios. Es culpa de la desobediencia, del no querer saber nada de Correcto. Dios, del Sí, pues, hecho que pecar y desviarse de las cosas de Dios te va a llevar a la muerte. Nadie correcto. ahora, en este tiempo, en este siglo, no hay nadie que muera sin saber de las cosas de Dios. No hay nadie. Entonces, la única persona que puede morir y irse al cielo es el niño recién nacido porque no conoce de maldad, no conoce de pecado. ¿O me equivoco? Correcto, así es, eso es correcto. Y pues las consecuencias muchas veces las sufren los hijos. Las consecuencias de los padres, las consecuencias de una vida desordenada, las consecuencias de una vida lejos de Dios, de una vida en rebeldía o en rebelión contra Dios, en enemistad con Dios. Muchas veces las consecuencias las vienen a sufrir los hijos. Y es entonces cuando nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No tiene sentido, no tiene explicación, pero muchas veces las consecuencias del pecado no solamente vienen a mi vida, sino que vienen también a mi generación, son alcanzados también. ¿Por qué? Por mi mala actitud, mi mala decisión en la vida y trajo consecuencias tanto así que mi generación fue alcanzada. Lastimosamente.
ese es algo lamentable, ¿verdad? Que por culpa de los padres, los hijos también alcancen las consecuencias del pecado. Amén. Antes de finalizar, porque ya nos queda solo una parte de este podcast, a la luz de la palabra, buscamos la verdad y la libre expresión es el primer punto clave de este podcast. El despertar de las mentes es otra clave, porque nosotros no queremos hablarles cosas falsas, estamos hablándole literalmente sobre lo que le dice la Biblia. Es un mensaje para vuestras vidas. No estamos, ni mi persona, ni el pastor Ismael, estamos señalando a nadie. No es el punto de ese podcast. El podcast es llevar el mensaje a aquellas personas que tienen necesidades. Quizás en ese momento o cuando yo suba ese podcast, que será la semana próxima, van a haber personas que quizás se van a salvar. Y la Biblia dice, bendito de aquel que haya salvado uno de mis hijos. Bienaventurado sea. Entonces, ese es el punto de ese podcast. Llegar y salvar almas para Dios, no para hacernos ver. No eso. Para finalizar, vamos a entrar a la tercera parte de ese podcast, que es la testimonianza. No resumir, no. Cuenta tu testimonianza desde el inicio hasta ahora. ¿De qué te convertiste? ¿En qué te convertiste? Perdón, que eres un pastor. Sí, sí, amén. Amén. Muy bien. Quiero testificarles, ¿verdad?, acerca de mi conversión en Cristo. Yo nací en una familia, pues, con principios cristianos. Yo crecí en ese ambiente cristiano, donde me llevaban a la iglesia, donde íbamos a las reuniones, donde teníamos una vida de fe. Pero a pasar el tiempo, a pasar los años, mientras yo llegaba a mi adolescencia, llegaba a mi juventud, me aparté de la fe, me aparté del camino de Dios, del camino de vida, y comencé a vivir una vida lejos del Señor, una vida en mi propia voluntad, en mi propio deseo, en mi propia mente. Entonces vivía una vida vacía, una vida de miseria, una vida de tragedia, una vida trágica, sin Cristo, sin esperanza. Pero es ahí cuando nuevamente hay un llamado de parte de Dios. Amén. Vino el llamado una vez más al Señor, y es ahí cuando yo busco al Señor y vengo a reconciliar en Cristo, ¿verdad? Comienzo a buscar nuevamente el camino de fe, y es ahí cuando el Señor me toma, ¿verdad? Y comienzo una nueva vida en Cristo, comienzo a dar muestras de arrepentimiento, cambios en mi vida, y comienzo a avanzar hasta que el Señor me llama al ministerio. Me llama a que lleve las buenas nuevas, a que predique su palabra, a que lleve, ¿verdad?, esa palabra de salvación. Y es ahí cuando decido yo también servirle al Señor. Hasta el día de hoy estoy sirviéndole al Señor, ¿verdad?, al frente del ministerio, al frente de la obra, cumpliendo el llamado, cumpliendo, ¿verdad?, lo que Dios me ha llamado a hacer en medio de adversidades, en medio de dificultades, en medio de oposición. Ahora me sirvo al Señor. Y yo quiero animarles también a aquellos que tal vez, ¿verdad?, están en esa misma condición o se identifican conmigo. Yo quiero decirles que nunca es tarde. Yo quiero decirles que aún hay tiempo. Yo quiero decirles que aún se puede, aún hay restauración, aún el Señor te puede perdonar, te puede levantar, te puede restaurar y puede hacerte el llamado, puede darte lo que Él tiene preparado para ti en este mundo. Hay que cumplir el llamado, hay que cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén.
Así es que yo les animo en esta hora. Eso ha sido todo. Amén. Muchas Sí, gracias sí. por la paciencia. Muchas gracias porque habéis escuchado ese podcast, que el título era y es ¿Cómo vencer el pecado? Es difícil, pero no imposible. Todo se puede y todo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Antes de despedirme, Pastor Ismael, una palabra de aliento para esas personas que verán ese podcast, que tengas que darles. Claro que sí. Yo quiero decirles en esta hora que el Señor nos ha llamado a ser vencedores. Amén. En medio de la adversidad, en medio de la dificultad, el Señor nos llama una vez más a que vengamos a Él. Él dice, venid luego, dice el Señor. Amén. Venid luego y estemos a cuenta. Así es que a aquellos que van a ver este podcast, hoy el Señor te habla directamente a tu corazón, a tu vida. Venid luego, dice el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aún hay tiempo, aún se puede, aún nos podemos levantar, aún el Señor puede levantarnos, aún el Señor quiere perdonarnos, quiere restaurarnos y quiere cumplir el propósito en nuestras vidas. No importa los señalamientos, no importa, que no te importe lo que digan, que no te importa lo que piensen, que no te importe lo que van a decir, sino que lo que importa es lo que Dios dice, lo que Dios Amén. quiere para tu vida. Y Él quiere levantarte y Él quiere cumplir el propósito, el llamado en tu vida. Amén. Un aplauso porque Dios es grande. Amén. Amén. Claro que Y sí. pues, eso es todo. Disfrutad, comentar, dejad preguntas. Si tenéis alguna duda, preguntad. Repite la dirección de tu iglesia. Estamos ubicados El Salvador, Zacatecoluca, Colonia Guadalupana, pasaje J, casa número 8. Amén. Ahí estamos ubicados. Saludos. Bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones.